Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por conectarse allí, gracias por estar pendientes como cada semana de esta emisión. Vamos a continuar con el tema de las personas, entornos y momentos y emociones tóxicas, ¿cierto? Hoy vamos a hablar de emociones tóxicas o cómo estamos reaccionando nosotros frente a entornos tóxicos. Y para que podamos ir hacia el tema, quiero que usted me acompañe a un texto en Proverbios donde Salomón nos dice algo bien interesante y que tenemos que casi que hacerlo estandarte de nuestra vida. Salomón dice, el que es inteligente mide sus palabras. Estoy leyendo Proverbios 17, 27 y 28. Volvamos. El que es inteligente mide sus palabras. El que es prudente mantiene la calma. Si el ignorante calla, pasa por sabio. Si no abre la boca, pasa por inteligente. En esencia, lo que Salomón nos está diciendo es, hay que saber cuándo hablar y hay que saber cuándo callar. Y para entrar en el tema, quiero que me acompañe también a Marcos 14, versículo 70. Versión, traducción, el lenguaje actual, pero Pedro volvió a negarlo. Al rato los que estaban allí le dijeron a Pedro, seguro que eres uno de ellos porque tú eres de Galilea. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a ese hombre del que están hablando. Enseguida cantó el gallo por segunda vez y Pedro recordó las palabras de Jesús. Antes que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces, y se echó a llorar. Hemos escuchado mucho de Pedro, la historia nos habla mucho del apóstol Pedro, porque es uno de los personajes transversales a la historia de la iglesia, ¿cierto? Cualquiera que hable de cristianismo va a hablar de Pedro naturalmente. Pedro fue el gran discurso que leemos en Hechos 2, en Hechos 3, en el que se convirtieron miles de personas inicialmente. Pablo fue el que enfrentó a los sacerdotes por allá en Hechos 4 y a los jueces por allá en Hechos 4. Y en la historia, pues Pedro fue el que no jugó a Jesús, ¿cierto? Es una de las cosas que se recuerdan más de Pedro cuando se está hablando de él. Y quiero que miremos ese texto porque el texto tiene una historia. Acaban de apresar a Jesús, ¿cierto? Pedro sale corriendo tratando de saber qué va a pasar con su maestro y con su Señor, y se ve en medio de una multitud que está hablando del Señor al que capturaron, de ese Señor que alborotaba a la gente, de ese Señor que es terrible, y encontró a algunos agitadores que querían envenenar al pueblo diciendo, mire, es que él no estaba solo, él estaba con un mundo de gente, ellos tenían una pandilla, o ellos tenían un grupo ahí de insurgentes, mire, ese que está ahí como que es de ellos, porque hasta en su modo de hablar se le nota. Acá ya ha pasado dos de las negaciones. Dice, ¿usted es de ellos? No, no, yo no soy de ellos. El otro, que no soy de ellos. Y acá dice la versión en el lenguaje actual, dice que porque tú eres de Galilea. En la versión Reina Valera, en uno de los otros textos, dice, porque hasta en tu forma de hablar se nota. Y miren la reacción de Pedro. Pedro dice, yo no soy de ellos. Y empezó a maldecir y a jurar. ¿Cómo estamos, este es el primer punto, cómo estamos reaccionando frente a entornos y personas tóxicas? ¿Cuál es nuestra reacción cuando estamos enfrentándonos a una situación de esa? Hay dos maneras de reaccionar esenciales. La primera es trato de hallar empatía con ellos o trato de usar esa situación a mi favor sin contaminarme. Acuérdense que hablamos de Daniel y sus compañeros que ellos, a pesar de estar en un entorno tóxico, no se contaminaron. Acá Pedro lo está haciendo diferente. Pedro dice, yo estoy en medio de un momento turbio, un momento tenso, esta gente me va a matar, esta gente va a hacer algo, entonces mi clave, mi respuesta es ser como ellos. Voy a actuar como ellos, voy a hablar mal como ellos, voy a ser grosero como ellos. ¿Cómo está usted reaccionando frente a los momentos y situaciones tóxicas? ¿Cómo estamos haciéndolo? Hay varias formas de hacerlo. Una de las formas es escondernos. Es decir, evito que me vean, evito que miren dónde estoy, quién soy. Evito muchas cosas, ¿cierto? Inclusive, si estoy trabajando en una empresa y me enfrento a un entorno tóxico, entonces yo llego muy temprano sin que me miren. Salgo muy temprano, salgo muy tarde sin que me miren, trato de trabajar haciendo mi trabajo para que nadie me moleste y al final del día no enfrenté la situación. Entonces en los corredores de la oficina, de la fábrica, dice, oye, y fulanito vino y dice, yo lo vi por ahí, pero ni lo sentí. Pareciera una victoria, pero no lo es.
Recordemos otra vez a Daniel y miremos cómo se podría enfrentar esto. Porque otra de las formas en que nosotros lo hacemos es, además de escondernos, nos callamos, no decimos, no confrontamos, no hablamos, no nos expresamos. A veces hay que callar, lo estamos leyendo en Proverbios, ¿cierto? Pero a veces hay que enfrentar. O, por el contrario, tratamos de meternos dentro de la cultura, tratamos de enredarnos con la cultura, tratamos de ganar aceptación para que no nos vaya tan mal en el futuro y hablamos de más, lo que está pasando aquí con Pedro. Es decir, yo sé que el entorno es tóxico, yo sé que las personas son tóxicas, que hablan mal, que hablan feo, que cuestionan mi naturaleza, que cuestionan mi fe, pero entonces para no tener problemas, yo me hago como ellos, hablo como ellos, actúo como ellos, los acompaño a sus planes. Y entonces me siento identificado, me siento, no digamos honrado, pero me siento como tranquilo porque soy parte de su equipo, de su entorno y no tuve que tener mayor problema. Pero la verdad es que en medio de ese me hago como ellos, usted está negando su fe. Usted está negando en quién cree y por qué lo cree. Cuando usted no mide sus palabras, una cosa es cómo reacciona, ¿cierto? Dicen que la verdadera forma de saber cómo nosotros reaccionaríamos o con qué palabras reaccionaríamos frente a un momento tenso es cuando se da a usted un martillazo en un dedo. ¿Qué es lo primero que viene a su mente? ¿Cuál es la primera palabra que viene a su mente? O cuando ustedes saben que el dedo pequeño de los pies está diseñado para estrellarse con las patas de las camas. ¿Cierto? ¿Usted sabía eso? ¿Lo sabía? Bueno, no solo me pasa a mí. Entonces, cuando usted se golpea así el dedo chiquito con la pata de la cama o con la esquina de algo, ¿cuál es su primera palabra? ¿Cuál es su primera reacción? Cuando usted se siente ofendido, ¿cuál es la primera palabra que piensa? Mire, esto es un proceso, esto no es automático. Nosotros venimos de entornos totalmente viciados, totalmente envenenados por las palabras, donde nos dicen las malas palabras son parte del léxico, y sí lo son. No quiero decir lo que no es, sí lo son. Pero la respuesta es, ¿son las palabras correctas para dirigirme a alguien? ¿Son las palabras correctas para expresar mi desagrado? ¿Son las palabras correctas para mostrar que yo tengo poder? Eso hay que evaluarlo. ¿Por qué? Quisiera decir que todos tenemos un léxico transparente y diáfano cuando llegamos a Cristo, cuando nos vemos cristianos. No, esas palabras están allí porque se aprendieron, porque la gente las usa, porque, en fin. Pero mire lo que está haciendo Pablo acá. Pablo, además de traer su léxico antiguo, recuerden que él era pescador y él trabajaba entre obreros, o sea que él también tenía un asunto de mal hablar naturalmente. Pero él había aprendido que con Dios las cosas son diferentes, que cada cosa tiene su nombre, que cada situación tiene su forma de expresarse y que yo como ser humano tengo que dar fe y dar testimonio de a quién sigo, que aquí es donde falló él. Él no estaba dando testimonio en ese momento de a quién seguir. Cuando nosotros nos callamos cuando no debemos, cuando nosotros nos escondemos cuando no debemos, cuando nosotros nos igualamos a la multitud, estamos negando la fe, estamos haciendo lo que no se debe para enfrentar un momento tóxico. Pero sigamos con Pedro. Pero esta vez vamos a hablar de Juan 18. Juan 18, versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús entonces le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿Sabe? Allí está retratado el carácter de Pedro. Pedro era una persona inquisitiva, pero era una persona reactiva, una persona que buscaba respuestas, una persona que no se quedaba quieta, una persona que confrontaba las situaciones. En unos versículos atrás, Jesús les dice, oiga, hoy voy a morir y quiero dejarles esto de testamento a ustedes. Pedro le dijo, no va a ocurrir eso, ni yo voy a perder la fe. Yo sé que no voy a perder la fe, yo voy a seguir hasta el final contigo. Y ahí es cuando Jesús le dice, mire, de verdad, Pedro, no se afane, no se acelere, porque antes de que el gallo cante 2 veces, usted me habrá negado 3 veces.
Y pasa lo que estamos viendo antes. Pero aquí en este punto, mire el cuadro inmediato. Viene Judas y besa a Jesús y sale corriendo. Y vienen los soldados y todos estos centuriones y todo este asunto y capturan a Jesús. Injustamente, bajo una falsa premisa, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hace Pedro inmediatamente? Él saca su espada y la lanza hacia uno de los que está allí. La Biblia nos dice que era el hijo del sumo sacerdote, el siervo del sumo sacerdote, que se llamaba Malco. Pedro no estaba apuntando a lastimarlo en la oreja. Pedro no tenía esas ínfulas de torero. Pedro quería matar al personaje. ¿Pero por qué? Porque se llenó de ira, se llenó de molestia. No se metan con mi maestro, no se metan con el que está, con mi Señor, el que está allí. ¿Ustedes por qué lo hacen? Pedro era reactivo. ¿Usted ha visto estas personas que cuando se les dice algo reaccionan de mala manera? Vamos a mirar algunos puntos. Como los entornos tóxicos, y este es el segundo punto, los entornos tóxicos nos invitan a tomar la justicia por mano propia. Le voy a poner un ejemplo. Usted está en una empresa, ¿cierto? Hay una serie de personajes en su departamento y hay una cierta división natural dentro de la empresa, dentro del departamento, sobre los que están en línea de ascenso y los que no están en línea de ascenso, sino que llevan mucho tiempo allá. Entonces, los unos hablan de los otros de los unos, y alguien vino y le contó algo y lo sacó a usted de quicio, lo molestó, dio un chisme suyo, o su jefe lo llamó y le dijo, mire, lo que pasa es que he recibido quejas suyas. Y usted sabe quién fue, y usted sabe cómo fue, y usted sabe con qué intención lo hicieron. ¿Cuál sería su reacción? ¿Usted qué piensa que usted quiere? Le voy a contar algunas de las que posiblemente haría. Usted de pronto piensa en un método de venganza. ¿Cómo podría desquitarme yo de esta persona? O tal vez usted busca la manera de evidenciar que esa otra persona está actuando mal. Entonces busca la trampa para que esa persona caiga. O actúa de manera reactiva, como Pedro lo está haciendo acá. Hoy tenemos varias formas de actuar reactivamente, ¿cierto? Pues siempre las ha habido. Está el grito, está tirar las puertas, está tirar los celulares, tirar lo que hay en la mesa, está gritar, o más grave aún, usar o pensar en usar un arma. ¿Cómo estamos reaccionando? Pedro en este momento está reaccionando de una manera muy desagradable, muy agresiva, que no refleja quién es. Tanto que Jesús tiene que meterse y decir, hey, guarde su espada, Pedro. Que esto tiene que pasar. No se preocupe, esto tiene que pasar. Pero Pedro queda como que, uy, es que le apunté malo si no había hecho algo más grande. Bueno, entonces el milagro habría sido más grande. Pero lo que está pasando allí es, Pedro está reaccionando de una manera equivocada. ¿Por qué? Porque la violencia, la reactividad, no me está llevando a solucionar los problemas. Usted puede estar en un entorno tóxico, pueden estar hablando mal de usted, pueden estar dando quejas de usted, pueden estar siendo injustos con el trato hacia usted. Pero la violencia va a generar más violencia. La reactividad va a generar más gusto en aquellos que están hablando mal de usted. Si usted reacciona mal, imagínese lo que van a decir de usted esos personajes que quieren levantar chismes contra usted. Si vio a Leonardo, ¿cómo reaccionó? Imagínese. Nosotros no podemos tener ese personaje aquí en la empresa. Tenemos que dar más quejas de él. Tenemos que mirar cuándo callar, tenemos que mirar cuándo hablar. No olvide lo que vimos en Proverbios. Es importante saber cuándo debemos actuar y cómo debemos actuar. Pero vamos a seguir con Pedro, vamos a hablar en un tercer punto, porque en Pedro, realmente, a pesar de su naturaleza, a pesar de cómo reacciona, a pesar de cómo habla, no todo es malo. Es uno de los mejores predicadores de los que habla la Biblia. Es un hombre radical, es un hombre convencido de su fe. No ocurrió de un día para otro, ocurrió a través de un proceso. Entonces, acompáñame en Mateo 14, 28. Pedro le contestó, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua. Jesús le dijo, ven.
Pedro salió de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia donde estaba Jesús. Pero vio que el viento era fuerte, tuvo miedo, se empezó a hundir y gritó: Señor, sálvame. Jesús de inmediato le tomó la mano y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca empezaron a adorarlo y le dijeron: Tú sí eres verdaderamente el Hijo de Dios. ¿Sabes una de las cosas bien bonitas de Pedro? Pedro era un hombre de una fe sencilla. Pedro, así como sus temores, como sus reacciones, era un hombre que creía, que sencillamente se dolía con el dolor de su maestro y de su Señor, pero también se alegraba con sus victorias. Y él veía en Jesús no solo un Salvador, sino alguien a quien quería imitar. Mire, Pedro es el que se atrevió acá. Podía haber sido cualquier otro, pero Pedro llegó y dijo: Señor, si eres tú, haz que que vaya hacia ti. Y Pedro caminó sobre las aguas. Él caminó. Lo que pasa es que el viento lo distrajo y le recordó que era humano y le recordó que estaba sobre el agua y se hundió. Y clama a Jesús y dice: Señor, sálvame. ¿Y qué le dice Jesús? Dice: hombre de poca fe. Imagina, si este caminó sobre las aguas y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Imagínense la fe que tenía Pedro para poder haber hecho eso, pero Jesús le dice: hombre de poca fe. O sea que cuando no somos capaces de enfrentar una situación adversa, estamos poniendo la fe en riesgo. Y eso era lo que es lo que les dejaba la enseñanza aquí en este momento a Pedro y a los discípulos. Pedro podía haber caminado de la mano de Jesús sobre el lago, pero el temor, la desconfianza, el qué dirán, el viento externo lo hicieron dudar. No importa, porque lo que sigue allí no estaría en la Biblia si no fuera por ese pequeño hecho. Dice: los que estaban empezaron a adorarlo y le dijeron: tú eres verdaderamente el Hijo de Dios. Algo que Pedro tenía claro era que Jesús era el Hijo de Dios, del Dios viviente. Él lo dice. Dice: ¿quiénes dicen las personas que soy yo? Tú eres una profeta, eres el enviado de Dios. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo? Le dice Jesús. Y Pedro responde y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue el primero que creyó, que confesó con su boca, el primero en ser salvo y sabiendo que su fe en Jesús lo iba a salvar. Fue el primero que se atrevió a cuestionar. Fue el que le dijo, cuando Jesús estaba lavando los pies de los discípulos: Señor, lávame también la cabeza. Y Jesús le tiene que parar y dice: deja ahora, porque así conviene. Pedro era emotivo, Pedro era visceral, Pedro era agresivo cuando le sacaban el mal genio, cuando lo ponían de mal genio. Pero Pedro era un hombre que entendía la palabra de Dios. Tan así que cuando el gallo canta, se acuerda todo lo que su Señor y su Maestro le dijo. Tan así que cuando se recupera del agua, cuando Jesús lo saca del agua, él no tiene que afirmar su fe, pero los otros hasta ahora lo reconocen como Señor. Pedro es un ejemplo del que tenemos que aprender cómo creer, cómo crecer, cómo movernos en entornos difíciles. Pedro fue capaz de enfrentar a los sacerdotes y a los jueces cuando fue cuestionada su fe. Y los evangelizó. Y se fue y les habló sin temor de Jesús. ¿Cómo estamos actuando nosotros frente a esto? Debemos volver a la base. Vamos a hacer un rápido recuento para saber en dónde estamos y hacia dónde vamos. Lo primero, guardemos nuestro hablar. Sepamos cuándo callar y cuándo hablar. Guardemos nuestro léxico. Lo segundo, guardemos nuestras reacciones. No podemos reaccionar con ira. Antes de reaccionar con ira, antes de tirar el celular, antes de tirar la mesa, antes de gritar, antes de molestarnos por algo que nos está ofendiendo en lo más profundo, tenemos que tomar un tiempo aparte, sentarnos y ver y decirle a Dios: Señor, me estoy hundiendo, sálvame. Señor, estoy cansado de esto, no sé cómo reaccionar, sálvame. Tenemos que cuidarnos de ser reactivos.
¿Cómo estamos reaccionando emocionalmente frente a las situaciones y a los momentos tóxicos? ¿Cómo estamos reaccionando? Pedro al final de sus días, al final de su carrera, terminó escribiendo hermosos libros. Y quiero terminar la reunión de hoy con Primera de Pedro 2:9. Pedro dice en su carta, dice, mas vosotros sois, esta es Reina Valera, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro está diciendo, ustedes no son como el común de las personas. Y hoy les digo a ustedes que me están escuchando, usted que está escuchando esto hoy, no importa si usted llega la primera vez a escuchar esto hoy, usted no es como el común de las personas. Si está escuchando esto, es porque usted cree que necesita ayuda en algo. Tal vez sea su forma de reaccionar frente a las situaciones difíciles. Tal vez sea su forma de reaccionar frente a las relaciones tóxicas. Lo que sé es que hay una respuesta y que usted, cuando está de frente de Dios, cuando reconoce al Señor a Jesús como su Señor y Salvador, usted tiene el derecho a ser linaje escogido, nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La respuesta está en que nos rindamos ante Jesús y le digamos, Señor, sana nuestro hablar, no quiero ser más ofensivo con mi lengua. Señor, danos la mano cuando estamos dudando porque no sabemos cómo reaccionar. Señor, fortalécenos y enséñanos a callar cuando debemos callar, porque somos tus reyes y sacerdotes. Pongamos esto en las manos de Dios. Digámosle, Señor, he fallado en mi reacción. He fallado en cómo me acerco a la gente. He tratado de hacer agradable a la gente y no hacer agradable a ti. Y hoy es día de respuesta también. Porque allí donde estás, donde te sientes maltratado, donde te sientes ultrajado, donde te sientes menospreciado, discriminado, Dios te puede hacer surgir. Dios te puede hacer grande, pero no te puedes hacer igual a ellos. Tienes que marcar diferencia, tienes que ser distinto en tu léxico, tienes que ser distinto en tu forma de reaccionar, tienes que ser distinto en tu entorno. Tienes que traer la luz a las tinieblas, porque somos nación santa. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta noche. Yo te doy gracias porque tú, Señor, nos tienes en tus manos. Porque, Señor, tú, Señor, nos has dado la oportunidad de crecer y de creer. Pero hay momentos, Señor, en que me hacen dudar de ti. Y que yo creo que estoy haciendo mal por ser diferente. Pero realmente necesitamos tu luz en medio de estos lugares oscuros y sórdidos, donde hay persecución, donde hay angustia, donde hay señalamiento, Señor. Ponemos en tu presencia estas personas que nos señalan, que dan quejas, que nos molestan, que nos incriminan. Padre, dales tu paz, dales tu sanidad, bendícelos grandemente, bendícelos poderosamente para que salgan de este entorno o para que cambien de actitud, que tu luz los impacte, que tu palabra los transforme. Padre, y danos fuerza para cuidar nuestras reacciones, para ser pacificadores, hombres de paz, mujeres de paz. Que la gente vea en nosotros el rostro de la gloria y la gracia de Dios. Padre, gracias te doy por esta semana, Señor, porque vienen bendiciones para aquellos que están buscando una bendición grande a nivel financiero, respuestas. Viene provisión y sanidad para aquellos que están aún en cama, para aquellos que están enfermos. Y viene, Padre Santo, restauración para las familias, para las parejas, para las relaciones entre padres e hijos. Gracias por esta semana que viene, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por conectarse, Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana con otro nuevo mensaje. Un abrazo.